La última cartelera del 2020 llegó y fue un eventazo. Stephen Thompson vs Geoff Neal, José Aldo, Chito Vera, Michel Pereira, Khaos Williams, y en este video te cuento los resultados. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Richard Scott y te comento que cada semana subo contenido de las MMA al canal, así que para que no te pierdas los resultados y noticias de las MMA en general, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. El combate empezó con un Thompson con una postura habitual de karateka y empezó a conectar fuertes patadas a un Neal que todavía buscaba su momento para contraatacar. Quedando unos 20 segundos del primer asalto, el combate se detuvo por un choque de cabezas, aunque no pasó a mayores. El segundo asalto continuó con mucha intensidad. El movimiento de laterales de Wonderboy era impresionante y Neal fue muy impreciso con sus golpeos. El asalto terminó con una combinación de Neal y este fue el único daño de gravedad de Neal en este asalto. Neal empezó el tercer asalto más movido y decidió presionar a Thompson lo suficiente como para poder cortar distancias. Wonderboy fue muy bueno con el contraataque, pero luego de un par de minutos, Neal pudo llevar la pelea al clinch y controlar a Wonderboy varios segundos hasta que volvieron a verse las caras en el centro del octágono, y Thompson seguía muy activo y preciso con su contraataque, mientras que Neal pareciera que buscaba el golpe perfecto. El cuarto asalto iniciaba y Geoff Neal continuaba su presión, pero Wonderboy respondía de manera brillante con golpeos fuertes y precisos. Este asalto terminó con Neal controlando a Wonderboy en el clinch, pero Thompson se vio más activo durante todo el asalto. Los últimos 5 minutos empezaban y Neal entró decidido a finalizar la pelea, pero el footwork de Wonderboy era muy bueno, aunque era evidente que peleaba con molestias en su pierna derecha. No obstante, a pesar de toda esta adversidad, Wonderboy tuvo su mejor asalto al final para demostrarle a los jueces que fue el mejor esta noche. Con esta victoria ya son 2 de manera consecutiva para Wonderboy y el 2021 pinta demasiado bien, ya que en caso de ganar una vez más y de tener 3 victorias consecutivas, seguramente su próximo combate sería por el cinturón peso welter. Seguimos con más resultados. José Aldo vence a Marlon Vera por decisión unánime. El primer asalto empezó con Aldo presionando y Chito retrocediendo. Luego de varios minutos de estudio, Vera intentó un derribo y la pelea se fue al clinch por un buen momento. Luego de separarse, Aldo empezó a conectar golpeos al cuerpo de Chito. El último minuto fue muy movido con patadas por ambos peleadores. El segundo asalto empezó con más intensidad que el primero. Vimos un Chito más animado y decidido a presionar y un José Aldo muy eficiente con sus golpeos. Chito intentó un derribo pero no lo logró y la pelea volvía al centro del octágono hasta que el ecuatoriano nuevamente llevó al brasileño hasta las rejas en busca de un derribo, pero no pudo lograrlo. Para el inicio del tercer asalto, Chito empezó rápidamente en busca de golpear a José, pero fue sorprendido por Aldo, quien le ganó la espalda y la pelea pasó a llevarse a cabo en el suelo, mientras Aldo intentaba un rear neck choke. Luego de varios minutos con control a favor de Aldo, Vera logró levantarse, pero el brasileño continuaba sobre su espalda, por lo que Chito caminó hasta su esquina para recibir consejos y buscar darle vueltas al asunto. A pesar de esto, su intento de salirse del control del brasileño no se hizo realidad y el combate terminó con un José Aldo en control. Victoria muy importante para el brasileño José Aldo, quien regresa a la columna de la victoria, y la verdad que fue un combate donde ambos tuvieron sus momentos, ambos brillaron, pero la experiencia al final del día pesa y José Aldo la hizo valer. Más resultados del evento: Michel Pereira vs Khaos Williams. Pereira vence a Khaos Williams por decisión unánime. El primer asalto empezó con bastante estudio para ambos peleadores, había mucho respeto, realmente ambos peleadores golpeaban muy fuerte. En un momento del asalto, Khaos conectó un 1-2 que hizo que Pereira retrocediera continuamente. Para el segundo asalto, continuaban al mismo ritmo, una pelea lenta, pero con momentos explosivos por ambos peleadores. Quedando segundos para finalizar el segundo asalto, el brasileño pudo ganarle la espalda a Williams y llevar a cabo un rear neck choke, aunque no prosperó debido a que justo sonaba la campana. En el tercer asalto se aumentó un poco el ritmo de pelea, Pereira seguía con sus amagos constantes y Williams buscaba el momento perfecto para lanzar golpeos. Luego de varios minutos de pie, Pereira llevó el combate al suelo con un derribo, aunque no pudo controlar a Williams lo suficiente como para provocar daño. Quedando 30 segundos, Pereira anota otro derribo y terminó el asalto sobre Williams mientras aplicaba el ground and pound. Esta fue una pelea que empezó de menos a más. Khaos Williams tiene muchas cosas que aprender, pero también Michel Pereira. La verdad, no vimos al Michel Pereira de siempre que hace sus locuras, aunque de vez en cuando hizo cositas extrañas. Ahora, en cuanto a Khaos Williams, lo vimos hacer lo que siempre hace, conectar golpes durísimos, pero no pudo finalizar al brasileño con los que pudo conectarle la cabeza. Ahora bien, siento que Williams se sintió muy cómodo lanzando patadas a la pierna del brasileño y se limitó a pelear en el contraataque.
Rod Font vence a Marlon Moraes por nocaut técnico al minuto 3 con 47 segundos del primer asalto. Moraes derribó a Font en los primeros minutos del primer asalto, pero Font le dio vueltas al asunto y logró levantarse, aunque por pocos segundos, ya que Moraes lo volvió a derribar y lo dominó por un par de minutos. Font logró levantarse nuevamente y luego de varios intercambios de golpeos, Font pudo sacudir a Moraes con un jab izquierdo y luego con un uppercut derribó al brasileño para proceder al ground and pound con fuertes puñetazos. Tras no ver defensa alguna, el árbitro Mark Goddard detuvo el combate al minuto 1 con 15 segundos del primer asalto. En mi opinión, yo creo que Marlon Moraes no es el mismo desde aquella derrota que sufrió ante Henry Cejudo. Desde ese entonces sus actuaciones no han sido las mejores. En cuanto a Rod Font, esta es una victoria muy importante en su carrera, probablemente la mejor victoria en su carrera, que lo elevará probablemente al top 10 y quizás al top 5. Marcin Tybura vence a Greg Hardy por nocaut técnico al minuto 4 con 31 segundos del segundo asalto. Greg Hardy empezó la pelea con un ritmo acelerado en busca del respeto de Tybura. Mientras Hardy avanzaba, Tybura contraatacaba. Ambos se mantuvieron intercambiando golpes en el centro del octágono durante los primeros minutos del primer asalto. En los momentos finales del asalto, Hardy conectó una gran cantidad de jabs a la cabeza de Tybura y por poco lo hace sacudir. Entrando el segundo asalto, Tybura ahora era el que buscaba hacerse respetar, pero Hardy continuaba presionándolo y cuando Tybura avanzaba, Hardy le respondía con un jab. Tybura intentó un derribo y lo logró quedando 2 minutos del segundo asalto. Después de varios segundos manteniéndose en el suelo, Tybura procedió con el ground and pound y tras Hardy no mostrar defensa suficiente, Dan Miragliotta detuvo el combate. Tybura logra su cuarta victoria consecutiva y en el 2021 habrá que seguirlo de cerca. Ahora vayamos con los resultados preliminares. Anthony Pettis vence a Alex Morono por decisión unánime. Pani Kinsat vence a Sijara Eubanks por decisión unánime. Deron Wink vence a Antonio Arroyo por decisión unánime. Tayla Santos vence a Gillian Robertson por decisión unánime. Tafon Chukwi vence a Jamie Pique por decisión unánime. Jimmy Flick vence a Cody Durden por sumisión de triángulo al minuto 3 con 18 segundos del primer asalto. Y Christos Giagos vence a Carlton Minutes por decisión unánime. Los bonos de la noche fueron para los siguientes peleadores. Stephen Thompson, Rod Font, Marcin Tybura y Jimmy Flick se llevaron los bonos de la noche a la mejor actuación. ¿Qué es lo siguiente para Stephen Thompson y Geoff Neal? En cuanto a Wonderboy es sencillo. Luego de su victoria en la entrevista tras bastidores, Wonderboy le hizo un llamado a Jorge Masvidal y es normal, Masvidal está dentro del top 5 y es una pelea que le interesa a Stephen Thompson. Ahora, en caso de que no se pueda dar esa pelea ante Jorge Masvidal, tendrá que esperar un buen tiempo a que tenga un peleador disponible que pertenezca al top 5. Ahora, en cuanto a Geoff Neal, yo creo que una pelea ante Vicente Luque sería muy interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo siguiente para José Aldo y Marlon Chito Vera? José Aldo también aprovechó su victoria para hacer un llamado y llamó al ex campeón peso gallo TJ Dillashaw. Esta pelea probablemente se hará a inicios del año del 2021, siempre y cuando que lleguen a un acuerdo y sobre todo si TJ Dillashaw quiere aceptar esa pelea. En cuanto a Marlon Vera, es verdad que es una derrota muy dolorosa, pero aún pertenece al top 15 y yo creo que una pelea ante Cody Stamann o Jimmy Rivera tendría sentido. El próximo evento de la UFC será el UFC Fight Night Holloway vs Qatar y se llevará a cabo el 16 de enero. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, dale like y compártelo en tus redes sociales. Para contenido adicional de las MMA en español, me puedes seguir en Instagram y en Twitch como The Lichal Scott Decision. Te comento que cada semana subo contenido de las MMA a este canal, así que para que no te pierdas mis videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones y de esta manera YouTube te envía una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. De esta manera estarás al día cuando yo suba videos de resultados o de noticias. Te invito a que dejes tus opiniones e impresiones de lo que ocurrió en este evento en la caja de comentarios y si quieres seguir viendo más contenido de este canal es tan sencillo como dando clic por aquí. Haces clic por aquí y es tan sencillo como eso para que sigas viendo más videos de este canal de Lichal Scott Decision. Y si no te has suscrito todavía y te quieres suscribir, es muy sencillo, solo dale clic al botón que aparece por aquí y te suscribes. Yo soy Lichal Scott y nos vemos en próximos videos.